Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Rompiendo Esquemas, programa informativo, recreativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Víctor Nieves. Sintonía 1420 AM presenta Rompiendo Esquemas. Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. En la presidencia de la estación, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, Lerber Guzmán. En los controles técnicos, Manuel Moreao. En la asesoría de producción, Víctor Nieves. En la conducción y producción de este espacio y quien les habla, María Hernández. Certificado de locución 59473. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa radial de todos los sábados, Rompiendo Esquemas en tu radio Sintonía. Espero de corazón que hayan tenido una semana muy productiva y con mucha satisfacción y muchas bendiciones de lo que haces y de lo que hacen todos los días. Antes de iniciar, ya llevo 2 sábados haciendo esta introducción, pero igual lo tengo que decir como ser humano, como venezolana, como persona pública. Tengo que decir que me solidarizo en este momento y mis oraciones están diarias con todas estas personas que están pasando muy malos momentos. Con esta situación natural que estamos viviendo, como las lluvias, todo el estado Aragua, en los Altos Mirandinos, en el estado Zulia, parte del oriente del país. Así que un abrazo y mis oraciones, y sé que Dios, sé que esto es algo natural, pero sé que Dios les va a fortalecer y los va a sacar de esto. Y algo que digo también y me enorgullezco diciendo esto es que soy venezolana y los venezolanos somos muy solidarios en estos tiempos de crisis y en estos tiempos que no nos los esperamos, pero nos apoyamos y nos ayudamos. Somos muy solidarios en eso. Así que bueno, también quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que me escuchan, y si no me escuchan los sábados, me escuchan en mi canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por sus comentarios, por su cariño, por su fortaleza. Eso me llena y me sigue fortaleciendo para seguir adelante con todos estos temas maravillosos, que lo hago con todo el mejor cariño del mundo, para que aprendas, para que te formes, para que tengas las herramientas que necesitas como ser humano. Porque si Dios me ha puesto en este camino para hacer eso, es porque quiero ayudar a mi prójimo, y mi prójimo es mi próximo, y ustedes son mi próximo. Así que muchísimas gracias por sus comentarios. Yo voy a seguir en esta tónica que desconocemos, y voy a dar un tema que también va a tener una segunda parte, porque es un tema bastante amplio. Es que nos desconocemos de todo lo que nuestro cuerpo hace. No sabemos, y si lo sabemos lo ignoramos. Y es importante saber todo lo que podemos comunicar con nuestro cuerpo, porque no es comunicar, la comunicación no viene nada más verbal, la comunicación viene y hasta mucho más no verbal. Y el tema de hoy
Escúchenlo bien, ¿cómo se llama? Mi cuerpo habla más que mi lengua. Sí, mi cuerpo habla más que mi lengua. Y les recuerdo, como todos los sábados, puedes tomarlo como un mensaje más, una reflexión. Oye, vamos a escuchar el programa de Rompiendo Esquemas los sábados para reflexionar el día de hoy nada más. Pero yo de verdad te recomiendo que tomes las herramientas que se te den aquí y lo pongas en práctica. En este tu espacio Rompiendo Esquemas. El momento es ahora. Y como todo tema, me encanta iniciar, porque es bueno aprender, es bueno saber, es bueno conocer. ¿Ok? No seamos unos ignorantes funcionales, que podemos tener muchos estudios y muchos conocimientos, pero a veces actuamos de manera ignorante. Y yo me incluyo. ¿Ok? Entonces hay que conocer de a poquito, pero ir aprendiendo, ir conociendo, ir mejorando. Esa es la idea. Voy a iniciar pues este tema manejando conceptos o definiciones que nos ayudarán a entender mejor lo que se va a hablar en el día de hoy. Cuando hablamos del cuerpo, viene del origen del latín corpus, que se refiere a la figura del cuerpo humano que está formado por cabeza, tronco y extremidades. ¿Ok? Eso lo puedes estar escuchando y decir, bueno, pero eso yo lo sé. Bueno, pero es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo. ¿Ok? Cuando yo estudio algún tema para darlo, o para dar alguna charla, o para dar algún taller, yo me preparo, yo estudio, así me lo sepa. Yo vuelvo a prepararme. Y eso se llama humildad. Hay que ser humilde, hay que bajar y volver a retomar. Nada te quita tener los conocimientos, la base. ¿Qué es la lengua? La lengua viene del latín lingua, que describe al órgano que tenemos en el interior de la boca y que utilizamos tanto para comer como para hablar. Ese músculo que tenemos allí, ¿no? Que puede decir cosas agradables o desagradables, que puede construir, pero también puede destruir. Y así comenzamos hoy nuestro programa radial con el tema Mi cuerpo habla más que mi lengua. Ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en tu programa radial Rompiendo Esquemas en tu radio sintonía. Y para aquellos que se están incorporando en escuchar el programa de hoy, el tema es Mi cuerpo habla más que mi lengua. Todos los seres humanos, por lo general, hablamos más con nuestro cuerpo, que es lo que se llama expresión corporal, que a veces lo hacemos consciente o inconscientemente, que a veces hay una intención o no hay intención, pero pasa. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores en los años 60, 70, 80 han estimado que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, posturas, miradas y expresiones. Otros investigadores actuales hablan del 90% es no verbal. No hay nada definido todavía, no se sabe qué porcentaje realmente hay entre lo verbal y no verbal. Lo que sí coinciden los investigadores es que el mayor porcentaje lo tenemos en nuestras expresiones, nuestro lenguaje no verbal, nuestras expresiones corporales. Cuando hablamos con alguien es posible que le estemos diciendo mucho más de lo que creemos y de este modo nuestras emociones se ven influidas por otras personas sin necesidad de decir una sola palabra, pues puede bastar una determinada postura o una mirada y gesticulación para hacer sentir incómodo, nervioso o enfadados, o bien alegres o joviales y optimistas. Es decir,
que a través de nuestras expresiones podemos manifestar todas esas emociones o sentimientos. Un ejemplo de eso es cuando me tocó trabajar muchos años con adolescentes, ¿saben? Cuando me tocó trabajar en colegios como coordinadora de secundaria o bachillerato, una de las cosas que más le movía al adolescente era la postura corporal. Y cuando yo tomaba el silencio y la mirada, sin hacer cruces de brazos ni de manos, solamente el silencio y la mirada, estaba comunicándole algo muy concreto y muy objetivo a ese adolescente o a esos adolescentes, que muchas veces me decían: profe, pero a mí me da pánico ese silencio. Profe, pero diga algo. Profe, me da pánico esa mirada. Y la mirada muchas veces no era una mirada ni de rabia, era una mirada sencillamente fija a lo que ellos estaban expresando. Fíjense el poder que tiene la expresión corporal, ¿no? La expresión corporal tiene su propio lenguaje. Si tú conoces tu cuerpo y quieres llegar con ese lenguaje no verbal, lo puedes lograr porque tiene poder también. El lenguaje no verbal es en parte innato, pero también en parte puede ser una imitación. Yo puedo imitar a alguien y se puede hacer repetitivo en mí y yo no me estoy dando cuenta que estoy repitiendo un mismo patrón de otra persona, ¿ok? Y hasta generalmente puede venir cosas innatas genéticas, ¿ok? Fíjense todo lo que conlleva eso. Las áreas del cuerpo, todas las áreas del cuerpo tienen su manera de manifestar ese tipo de lenguaje y comunicación, ¿ok? Muchos mensajes se pueden dar, aunque a veces es posible enviar mensajes contradictorios, como cuando alguien está contando una anécdota divertido, pero la expresión de la cara es triste. O alguien es muy, oye, esta persona siempre está alegre. Y la confusión de felicidad con alegría, ¿no? Está feliz, pero por dentro lleva una cruz increíble. Porque son esas personas que están expresando su lenguaje corporal de aparentar algo, que más adelante voy a nombrar eso, pero su rostro lo delata, o cuando llegan a casa su soledad pues los maltrata también, ¿no? Hay algo que como yo siempre les he dicho, para mí estos temas son una retroalimentación increíble. Y para yo decir algo, yo siempre me pongo de ejemplo o tomo algún caso específico que se los nombre y de lo que hay. Yo me tuve que trabajar y todavía sigo trabajando mi expresión corporal con mi rostro, porque me delata. Me delata, y específicamente cuando algo me incomoda, cuando algo me molesta, cuando algo no me agrada, y yo trato, y ustedes no, imagínense, yo tocando, yo antes de situaciones yo me toco mi cara, mi rostro, y digo que no aparente, que no, pero es que lamentablemente pues me delata mi rostro cuando algo no me agrada, y me lo dice mucha gente que me conoce y me dice, ¿te molestó esto? ¿O estás incómoda con esto? ¿O no te pareció esto? ¿O no te agradó esto? Porque lo vieron en mi rostro, ¿ok? En otras ocasiones los mensajes son confusos debido a que se pueden estar transmitiendo varias emociones a la vez en las expresiones corporales, como que lo que acabo de decir, la rabia, el miedo, hasta la ansiedad, que a veces aparecen todas unidas, todas juntas.
aparecen emociones todas juntas y te lo expresa sobre todo tu rostro. Pero bueno, esto es un tema que vayan observando su cuerpo y vayan observando su lenguaje no verbal, a ver cómo están ustedes actualmente. Pero ya regresamos con este tema, mi cuerpo habla más que mi lengua. Ya regresamos. Y regresamos en tu programa Rompiendo Esquemas, en tu radio Sintonía. Mi cuerpo habla más que mi lengua. Hablar es mucho más que reunir palabras de formas más o menos afortunadas. Escuchar es mucho más que el que está oyendo, y comunicar es mucho más que enviar y recibir paquetes de datos. Comunicar es compartir una información racional y emocional, poniéndola realmente en común. Acordando con la otra persona sus significados y valorización. Y eso no se consigue plenamente sin la intervención de esa actitud en la comunicación no verbal. Hay lenguajes corporales que es bueno que los conozcamos. Hay muchos lenguajes corporales. Por eso es que yo les digo que va a venir una segunda parte, porque todo lo que tú expreses con tus manos, con tus brazos, con tus hombros, con tu rostro, con todo tu cuerpo, cada parte tiene un significado y expresión corporal. Y aquel que ha estudiado educación, aquel que ha estudiado para ser motivador, liderazgo, aquel que ha estudiado para dirigirse al público, aquel que ha estudiado locución, que ha estudiado oratoria, etcétera, etcétera, uno de los trabajos que más hacen es el conocimiento y el trabajo corporal. Porque a veces podemos decir miles de palabras, pero nuestro cuerpo está diciendo otra cosa. Entonces, todo tiene que estar coherente de lo que decimos y lo que estamos gestuando, ¿ok? De la manera como estamos actuando con nuestro cuerpo. Todo tiene que tener una correlación. Vamos a iniciar con esta expresión facial, que es lo que yo les acabo de comentar, que son expresiones más fuertes. El rostro o la cara, como decimos comúnmente, son la principal expresión que nos delata. El ejemplo que les puse mío. A mí me delata el rostro, de verdad me delata. En este momento ustedes me ven mi rostro y bueno, estoy tranquila, serena, estoy contentísima de saber que me están escuchando y de saber de que hay alguien interesado de lo que yo estoy hablando en el día de hoy. Y mi rostro está tranquilo, ¿ok? Pero cuando hay algo que me incomoda, es ahí donde todavía me estoy trabajando, para que sepan. Todo esto está relacionado, fíjense, con el cerebro. Todo lo que hacemos está relacionado con el cerebro. Porque en solamente segundos, actúan las emociones en él. Y es cuando van a nuestro cuerpo inmediatamente. Y en la cara se refleja de manera innata y de manera universal las emociones básicas. ¿Y cuáles son? La alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el desprecio, hasta el desprecio, ¿no? Eso pasa. Otro de esos lenguajes corporales que quiero que sepan y que conozcan son los gestos. La gestualidad tiene un elevado componente de origen genético, fíjense, y de algunos gestos como las expresiones de orgullo, de triunfo, de poder. Eso viene muchas veces genético. Los gestos van acompañados del discurso verbal. También se los acabo de decir.
Es decir, tiene que haber una coherencia, porque yo puedo estar expresando muchas cosas, pero mi rostro dice otro, o mi lenguaje verbal está expresando otra cosa, y eso tiende a que confunda a la gente. Hay personas que son muy, muy observadoras, y eso lo ven. Yo soy una de esas personas observadoras. Yo veo cuando no hay una coherencia de una cosa con la otra, y veo cuando hay coherencia también. Dios me ha dado ese don que se me ha desarrollado con mis profesiones, gracias a Dios. Otra expresión corporal es la postura. Y esa postura corporal expresa básicamente el grado de interés y de apertura hacia los demás, reflejado en las exposiciones y orientación que tiene tu cuerpo. También nos indica cómo está el estado emocional en esa persona con las posturas que tú tengas. Si tu postura, y eso ya les digo, vienen en el próximo programa, tú estás hablando de que uno tiene que salir adelante en momentos de crisis, en momentos difíciles, pero tienes los brazos cruzados y estás hablando de eso. O sea, tú no me estás dando una apertura realmente de momentos de motivación. Tú me estás diciendo, ciérrate más de lo que tú estás. Es decir, ese tipo de detalles en las posturas. Pero bueno, vámonos a otra pausa y ya regresamos, porque este tema cada vez se pone mucho mejor. Y atentos, porque estamos en Rompiendo Esquemas con el tema de hoy: mi cuerpo habla más que mi lengua. Y aquí estamos de vuelta en nuestro programa Rompiendo Esquemas. Y el tema de hoy: mi cuerpo habla más que mi lengua. Nos quedamos en el bloque anterior de los tipos de expresiones corporales que tenemos y que no conocemos, y que hoy te estoy presentando como una primera parte, porque luego la segunda parte de este tema viene mucho mejor, porque vamos a conocer todos estos gestos que tenemos con los brazos, con los hombros, con las manos, con la mirada. Todos estos gestos que tenemos, que los desconocemos y que hablan más que nuestras propias, que lo que estamos diciendo verbalmente. Y uno de estos es la apariencia. La apariencia nos habla de la edad de la persona, del sexo, de la cultura, de la profesión, de la condición social, etcétera, etcétera. Es decir, eso gestual que tenemos, esa expresión, dice pues, lo que tú eres y cómo tú eres, ¿no? Si yo quiero aparentar una persona corporalmente de 70 años, pues yo busco todos los gestos o toda la manera o toda la actitud de una persona de 70 años. Pero fíjense, y yo lo voy a decir con toda la propiedad porque me ha pasado, gracias a Dios, ¿no? Yo libremente digo, tengo 54 años actualmente y yo le doy gracias a Dios por permitirme vivir hasta ahora 54 años. Y los vivo con mucha alegría y los vivo con esa determinación de ser feliz, y lo vivo dándole gracias a Dios todos los días por las oportunidades que me da y todo lo que sé que me viene y me va a dar más. No me siento mal diciendo mi edad, me siento contenta, alegre, y es parte de esa fortaleza que Dios me da. 54 años. Cuando yo voy a conversar con alguien y en medio de mi trabajo o de grupos sociales con quien comparto, etcétera, me dicen, oye, tú eres una muchacha bastante trabajadora, bastante dada, bastante motivadora, etcétera, etcétera. Es decir, tú debes tener como 47 años, 46 años. Nunca me dicen mi edad exacta. ¿Por qué? Porque mi apariencia, pero no es que lo estoy dando como una apariencia, mi apariencia es menos a esa edad. Por mi actitud es muy juvenil. Y no es que yo me esté quitando de que yo no voy a llegar a ser pues una persona mayor o una anciana.
gloria a Dios si quiere que me permita que yo llegue hasta esa edad, pero hasta ahora yo me siento así, juvenil, ¿okay? Juvenil. Otra de esas gestos corporales que tenemos es lo que se llama, y escúchenlo bien, paralenguaje. ¿Qué es eso, paralenguaje? Aunque esto no se vea como una expresión corporal, sí lo es. Y es el tono de la voz que tienen las personas. Eso entra dentro de la expresión corporal. Entra dentro de eso, de la expresión corporal. No estoy hablando del lenguaje no verbal, no, de la expresión corporal en sí. ¿Por qué? El tono de la voz que tiene cada persona. Cuando escuchamos el tono de esa persona, si la conocemos, sabemos cuando está bien o cuando está mal emocionalmente. Así, escúchenlo, cuando está bien o cuando está mal. A mí me pasa, y en esto lo voy a tomar como una broma, ¿no? A mí me pasa que yo de repente quiero, no sé, llamo a alguien que tengo años que no sé, y me llegó el número de teléfono y quiero hablar con esa persona para saber cómo está después de tantos años, y digo, hola, con X persona, digo el nombre de la persona con quien estoy hablando y me dice, oye, ya sé quién eres. No, claro que no sabe quién soy, ya sé quién eres María Hernández. Y eso me ha pasado porque he mantenido ese paralenguaje, ese tono de voz que me identifica mi personalidad, va conmigo. Pero también he escuchado, y eso lo he escuchado en mis terapias, cuando llegan esas personas con un tono de voz mínimo o que casi no se les salen las palabras por la tristeza, por el fracaso, por el sentimiento que tienen en ese momento. El tono de voz cambia, modifica. Hay personas que sé cuando están muy bien porque mantienen su tono de voz, pero cuando tienen algún estado emocional que los bloquea, cambia su tono de voz. Eso pasa mucho en algunas personas. No sé cómo está tu tono de voz, revísalo. Revisa cuando estás en momentos muy, muy difíciles, ¿no? Debemos conocer nuestras expresiones corporales para ir creciendo en la comunicación y en la interacción o la interrelación con el otro, que nos puede ayudar a crecer, a sanar y a tener seguridad, entre otros. Nos puede ayudar muchísimo. Así que a veces no le damos importancia a lo que tiene importancia. Y esto es importante. Tu lenguaje no verbal a través de estas expresiones corporales. ¿Cómo están tus expresiones corporales? ¿Están acordes a lo que estás diciendo? ¿O no las conoces y hoy estás empezando a conocerlas? Pues yo te invito a continuar con nuestro último bloque. Qué rápido pasó el programa. Yo siempre lo digo, qué rápido pasa. Pero a nuestro último bloque de Rompiendo Esquemas en tu radio Sintonía. Ya regresamos. Y seguimos en tu radio Sintonía. Y ya nuestro último bloque, para cerrar el tema, yo no puedo dejar de pasar de nombrar esos pensamientos de esas grandes personalidades que se han dedicado a escribir a nivel universal esas frases maravillosas que nos quedan muchísimo y que me las piden en mis mensajes, en mis redes sociales. Me piden mucho esos pensamientos. La escritora de Londres, Irene de Castillejo, escuchen bien este pensamiento. La emoción siempre tiene sus raíces en el inconsciente y se manifiesta en el cuerpo. La escritora norteamericana Brooks dice
No dejes que tu lenguaje corporal traicione la confianza y sinceridad de tus palabras. Sé sincero y habla con convicción. Por eso hay que tener una relación. Tiene que haber un matrimonio de lo que dices verbal con lo que estás diciendo corporal y con lo que estás expresando gestual. Así que eso es bien importante. No podemos saber lo que piensa una persona a través de su lenguaje no verbal. No lo podemos saber. El lenguaje corporal nos permite saber cómo se siente la persona, cuáles son sus intenciones. Una información que en ocasiones resulta mucho más valiosa que las palabras, como ocurre con la comunicación verbal, debemos ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal. Hay que evitar los juicios al otro por sus expresiones, condicionando siempre por una diversidad de factores intrínsecos y ambientales, y a veces escapa a nuestras capacidades de percepción. Cuidado con los juicios. Y aquí me voy a detener para ya ir cerrando. Cuidado con los juicios. Hay personas que inmediatamente hacen un juicio de la otra por su tono de voz, por la manera como se sentó, sus gestos. Y enseguida dicen, bueno, este es del otro lado. Ustedes saben que yo digo las cosas directas. Este es del otro lado. Resulta que la persona no tiene nada que ver con esa parte. Es una persona que es delicada con su cuerpo, es delicada para expresar y no tiene nada que ver con la homosexualidad, no tiene nada que ver, que está más bien súper centrada, y las he visto muchísimo. Entonces vivimos con esos prejuicios constantemente, que aunque no lo digamos, los pensamos. En eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque tenemos que respetar al otro. Ya basta de seguir con eso. Tenemos que aceptarnos unos a otros, sea como sea. Ese será tu hermano de la vida. Tú no sabes en qué momento te puede ayudar o puede estar en un momento muy, muy determinante en tu vida y te llega. Entonces nosotros ya debemos quitarnos esas etiquetas de las personas. Y lo digo con propiedad porque eso está pasando muchísimo. Todavía estamos en el pleno siglo XXI y siguen esos prejuicios. Y seguimos juzgando a la gente. Y seguimos diciéndole a la gente lo que es que no lo es. ¿Ok? Entonces hay que respetarse, hay que valorarse, hay que quererse. Cuando conozcamos nuestras expresiones, cuando conozcamos nuestras verdaderas comunicaciones, tenemos que saber que nos estamos comunicando internamente, nosotros mismos, de una manera verbal y no verbal. Dentro de poco yo quiero hablar también de ese lenguaje no verbal a través del silencio, porque el silencio hace falta en el ser humano. Hace falta estar en ese momento, porque es un momento que nos lleva a una reflexión, una meditación. Y como les dije, la semana que viene posiblemente hable de los gestos como tal a través de las manos, a través de la mirada, a través de los brazos, a través de nuestros hombros, a través de todo eso que desconocemos. Nos desconocemos muchísimo, pero que sé que ustedes tienen la capacidad de estar abiertos a seguir escuchando este programa todos los sábados a la 1 de la tarde. Así que recuerda, no te quedes en palabras. Tu decisión y acción son garantes de cambio. Me encantó estar con ustedes hoy una vez más y que me hayan escuchado en tu programa Rompiendo Esquemas, y el tema de hoy fue: mi cuerpo habla más que mi lengua. Así que nos escucharemos en una próxima oportunidad, nos reencontraremos
y viene una segunda parte de esto. Un abrazo, feliz fin de semana para todos. Gracias amigos por acompañarme en Rompiendo Esquemas. En la presidencia de la estación, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, Lerber Guzmán. En los controles técnicos, Manuel Moreao. En la asesoría de producción, Víctor Nieves. En la conducción y producción de este espacio y quien les habla, María Hernández. Certificado de locución 59473. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube Rompiendo Esquemas Radio, en Instagram @Rompiendo Esquemas Radio, en mi correo rompiendoesquemasradio25@gmail.com, en Facebook Rompiendo Esquemas Radio. Nos encontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde en tu programa Rompiendo Esquemas, por tu radio Sintonía.